Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar con una breve oración para encomendarnos a nuestro Creador para que Él nos guíe en esta clase. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana de tu presencia, Señor. Agradecidos en gran manera, porque tú nos prestas la vida, porque tú nos das, Señor, bendiciones nuevas cada mañana. Te rogamos, Padre Celestial, que tú te manifiestes a través de tu palabra, la palabra escrita, que es vida y que nos ayuda, Señor, a entender cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú siembres esa semilla en el corazón de cada uno de los que están escuchando esta clase. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel, el profeta Daniel. La clase pasada tuvimos como inicio la explicación de cómo Daniel está rogando por su pueblo delante de Dios para que Dios perdone todos sus pecados y para que cambie su corazón, ya que van a terminar ese castigo que tenían de 70 años en Babilonia. Y estaba orando aún Daniel cuando el ángel Gabriel se presenta y le dice que en nuestras palabras que sus oraciones han sido escuchadas, que Dios ya ha tomado decisiones importantes, porque en el plan de Dios está pues toda la creación. Nosotros vemos una parte a través de nuestra vida de lo que es el maravilloso plan de Dios, que es total, que es completo, que es extenso. Por ello, la introducción a esta clase viene siendo la oración que concluye el profeta Daniel, la plática que tiene el ángel Gabriel con él, en donde le hace ver las cosas que están por venir. La respuesta de Dios, la vamos a ver, no es una respuesta temporal, digamos puntual, que sabes que pues ahorita ya el pueblo va a tener esto y esto. No, el Señor habla en un plano total, mayor, no superficial, no puntual, como decía, sino ya es extenso a toda la humanidad. Le es revelado a Daniel una profecía, a través de la cual encontramos que el Señor ya tiene planeado exactamente cómo va a continuar este mensaje de Dios al hombre para poder restablecer aquella ruptura que se dio a través del pecado desde nuestros antiguos padres, ¿no? Adán y Eva. Entonces llegamos a este punto, vamos a estudiar los versículos del 24 al 27, son los versículos finales del capítulo 9, y vamos a ver la respuesta de Dios, para que podamos ver la carga, la enseñanza, las promesas de Dios en esas cuantas líneas que vamos a leer a continuación. Así que me voy a permitir leer este pasaje que está en Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Pero solamente vamos a leer los primeros dos versos, el 24 y el 25, para poder entrar en materia. Estos versos los leímos la semana pasada y dice así la Escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Está hablando Gabriel, el enviado de Dios, para explicarle a Daniel qué es lo que iba a ocurrir. La prevaricación, y para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al santo de los santos. Esto lo explicábamos la clase pasada. Es una serie de bendiciones que va a recibir el pueblo hebreo. Dice, para terminar la prevaricación. Ya explicamos qué es prevaricación. Si lo recuerdan, hablábamos que es cuando la autoridad hace o toma decisiones que van en contra de los principios bíblicos. Entonces, eso es la prevaricación. El pecado también dimos muchos ejemplos, que es una transgresión de la ley del Señor. Expiar la iniquidad, cuando habla de expiar, está hablando de que está a través de un sacrificio cubriendo el pecado. Y por último dice la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Pues es la rebelión contra la voluntad del hombre. Es una rebelión con plena conciencia de que está haciendo algo que está fuera de lo que son los principios de Dios. Y eso pues obviamente es un delito que tiene también una pena. Entonces aquí la promesa es para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Está hablando de un gobierno que va a traer justicia, que va a ser perfecto, y sellar la visión y la profecía. Está hablando de que ahí va a concluir todo el proyecto de Dios y ungir al santo de los santos, que en esto que entendemos como está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el santo de los santos. Es un título para nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí estudiamos la clase pasada. Por lo tanto, ahora continuamos con el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es otro título, Mesías príncipe, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Son títulos. Estamos hablando cerca de 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto pues no podían decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo dice de una manera que podemos decir es simbólica, pero que aplica para lo que es nuestro Señor Jesucristo. Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Aquí dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si nosotros sumamos 7 semanas más 62 semanas, vamos a encontrarnos con el resultado, que son 69 semanas. Esto más o menos lo bosquejamos ahora sí que la clase anterior, pero 69 semanas explicábamos que en el término de la cultura hebrea se entiende de una manera diferente a como lo entendemos ahora en nuestros días. Por decir, la palabra semana en el original significa realmente 7, el número 7, y puede tratarse de 7 días o puede tratarse de 7 años. Por lo tanto, en este caso, como hemos visto en otras citas bíblicas, podríamos decir que esto sí aplica a este principio, sí aplica a esta profecía. Una profecía, para que se tome realmente como profecía y que se cumpla, tiene un límite de duración de tiempo, y cuando esta profecía se concluye, se puede uno dar cuenta que es algo real, que no es nada más algo simbólico, sino algo palpable. Y como vamos a ver a través de esta clase, pues esta profecía es sumamente exacta, y por eso ya en sus casitas pueden buscar Levítico 25, del capítulo 25, del 1 al 12, para que encontremos cómo es que la palabra hebrea que aplica tanto al número 7, que son 7 días de la semana, como al número de años. Entonces, para resumir, la palabra de la profecía que aplica a semanas, 70 semanas, está hablando de semanas de años, algo que es común en la cultura hebrea, y aunque a nosotros nos parezca un poquito extraño, pero así es como la explica
el ángel Gabriel a el profeta Daniel. Entonces, si hacemos una cuenta y transferimos esa cantidad de semanas a años, nos vamos a encontrar que 70 semanas, digo, lo que acabamos de leer, 69 semanas, sería igual a 490 años, 490 años. Esta parte es importante para poder balancear, para poder percibir cuánto duró esta profecía. ¿Cuándo comenzó esa profecía? Bueno, tenemos una fecha, que es en el mes de Nisan, el año 20 del rey Artajerjes, que sería el año 465 antes de Jesucristo. Esto lo podemos leer en Nehemías, capítulo 2, del verso 1 al 8. Aquí ocurre un decreto que este rey, en el cual va a haber una restauración de la casa de Dios, manda reconstruir las ruinas del templo de Jerusalén. Y entonces, a partir de ese año comienza a correr los años que van a transcurrir para llegar al final de esta profecía, y estamos hablando de 490 años. Pues son puros números, espero que no los confunda mucho, pero entonces 69 años, no 70, 69 años equivalen a 483 años de los nuestros. Podemos decir que al final de esta profecía se cumple en el año 15 de Tiberio César, es decir, cuando está Poncio Pilato, cuando nuestro Señor Jesucristo ya tiene 2 años de estar ejerciendo su ministerio, que dura 3 años, y estamos hablando que ya habían pasado 477 años y no serían equivalentes a los 483 años que habíamos dicho que duraría la profecía. Bueno, esto tiene una explicación también bíblica. Todo lo que estamos diciendo tiene un respaldo bíblico, si no, pues estaríamos como divagando, ¿no? Dice, los años bíblicos son de 360 días, no de 365 días como nosotros los tenemos. Y si eso lo podemos leer en Apocalipsis 11, 23. Es más, hay muchas citas, no solamente esta, hay muchas citas donde se hace esta forma de medir el tiempo. Un año equivale a 360 días. Por lo tanto, si nosotros hacemos la conversión de los años que habían ocurrido hasta el año 15 de Tiberio, podríamos contar que eran 477 años, pero si los dividimos, los multiplicamos por los 360 días que corresponden a los años como los medían los judíos, estaríamos hablando de nada menos que de 174,105 días. Si lo dividimos entre 360, que es el año judío, nos da exactamente la cantidad de 483 años. Esto que estoy diciendo está grabado, así que cuando quieran lo pueden hacer en su casita con más calma, con una calculadora, y así podrían comprobar que la profecía se cumple exactamente como lo había dicho el ángel Gabriel. 483 años que son los que corresponden a esta profecía. Es importante que nosotros veamos que las profecías del Señor se cumplen al pie de la letra, son exactas. Y eso nos da confianza de que lo que viene más adelante, pues también se va a cumplir. Entonces, volviendo otra vez al texto de la Escritura, dice que hablamos de 6 bendiciones. Y después de esto vendría, dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, en el tiempo del rey Artajerjes, hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, sumándolas son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo esto se cumplió al pie de la letra.
Ahora seguimos estudiando la escritura y llegamos al versículo, a ver, ya me regresé aquí, perdón hermanitos porque este aparato está como yo, ya está muy viejito y es un poco lento. Daniel 26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí ya está hablando otra vez en esta profecía de esa promesa que va a venir un Mesías que va a morir, pero dice, mas no por sí. Esto nos está hablando de lo que ocurrió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él no se quitó la vida, los que estaban ahí lo juzgaron injustamente y le quitaron la vida. Todo esto lo está viendo Daniel a través del profeta Gabriel, del ángel Gabriel, 487 años antes. Bueno, y dice este versículo, mas no de sí, al fin de la guerra durarán las devastaciones, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estoy leyendo el versículo 26 del capítulo 9. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Caray, aquí parece que estuviéramos hablando en otro idioma, ¿verdad? Es muy complicado cuando hablamos de profecía, y solamente los que estudian así, que son eruditos bíblicos, nos pueden ir mostrando cómo estas verdades bíblicas se cumplen. Aquí digamos que en resumen se está hablando de que el tiempo de las 70 semanas está dividido en dos partes, una de 69, que es antes de que venga en su primera venida el Señor Jesucristo, y una semana más, que es cuando está abarcando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa semana tiene como un paréntesis, digamos, como un tiempo donde se están cumpliendo, donde Dios le está dando oportunidad, digamos, a todos los seres humanos, no solamente a los judíos, para que se entreguen al Señor Jesucristo y puedan aspirar a la vida eterna, a tener perdón de pecados y todo esto. Esto lo podríamos desglosar más adelante, pero yo les quería preguntar si hicieron la tarea. ¿Saben cuál era la tarea? Investigar cuál es el antiguo y el nuevo pacto. Bueno, pues quisiera darles una pequeña reseña de lo que es el antiguo y el nuevo pacto. La palabra pacto también se puede entender en las escrituras como testamento. Por eso decimos, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se asocia en el original a la palabra parábole, que significa símbolo. Cuando el Señor Jesucristo nos entregó muchas parábolas, pues Él estaba hablando de cosas materiales que nos ayudaban para entender las cosas espirituales. Y de esa manera, pues nosotros podríamos comprender las verdades eternas. Entonces, el antiguo pacto es un símbolo del pacto en el cual estamos nosotros viviendo. Estamos hablando de que esto ocurrió muchos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya tenían la ley mosaica, que son los principios bíblicos que nos rigen hasta nuestros días. O sea, realmente no estamos hablando de dos cosas distintas, es el mismo pacto, pero está simbolizado en el Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo, y ya lo podemos ver con claridad en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Vamos a ver unos pequeños detalles de las semejanzas o de las cosas que tienen ambos tiempos. El antiguo pacto estaba hecho con un santuario terrenal. Es decir, ya hemos estudiado en otras lecciones, cuando estudiamos el libro de Crónicas, cómo era el santuario, que había
la había diseñado nuestro Señor y que le había encomendado a David para que él lo hiciera, como quien dice, los planos. Al final, el que lo hizo fue su hijo Salomón, pero todo lo que es el diseño lo dio David, porque el Señor le inspiró. Entonces, ese santuario era un santuario extraordinario, maravilloso, que tenía, pues no sé, todas las cosas en acabados de oro, de plata, maderas preciosas, en fin. Y cada uno de los objetos que estaban dentro del templo también tenían un simbolismo. Vamos a decir, había un lugar donde se quemaba incienso. Esa vasija, ese recipiente que era de oro, simboliza las oraciones, ¿no? Hemos escuchado en la Biblia que dice, son como olor grato ante Dios. Entonces, así como todas las cosas que estaban dentro del templo tenían una finalidad, un objetivo. Eso ya lo estudiamos hace varios meses, espero que no se les haya olvidado, pero nos ayuda a entender cómo es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, este santuario era terrenal, hecho por manos. El nuevo santuario es divino, no es hecho por manos. El sacerdote es nuestro Señor Jesucristo y Él está ante la presencia del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, hablemos de la expiación de pecados. En el antiguo pacto se hacían sacrificios de animales puros, lo más perfecto que había, para poder simbolizar que se pudiera perdonar los pecados. Es decir, la sangre de esas víctimas se presentaba ante el Señor por medio de los sacerdotes para que pudiera ese pecado ser tapado, cubierto, para que el Señor viera a la persona como alguien acepto, que podía estar en su presencia. Pero en el nuevo pacto hay un sacrificio único por el Cordero Pascual, dice la Biblia, por el Cordero que sí es perfecto, y que ese sacrificio permite que todos los seres humanos podamos tener no solamente cubrir nuestro pecado, sino quitarlo, que es algo más grandioso, más perfecto que en el Antiguo Testamento. Entonces, uno por uno vamos viendo cómo hay un paso al frente, un paso adelante con el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto no quedó fuera de circulación, sino fue cumplido completamente por nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros tenemos acceso a nuestro Dios por medio de nuestro sacerdote, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, otra cosa que es muy importante, nuestro Señor Jesucristo fue el que dio voluntariamente su vida. Sabemos que aquellos animalitos que eran sacrificados, pues no tenían conciencia de lo que estaba pasando con ellos, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo no solamente racionalmente, lo hizo voluntariamente, y además lo hizo por amor a nosotros. O sea, en todo eso supera el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo al sacrificio que se hacía en el tiempo de Daniel. Todo esto nos habla de dos pactos, el que podríamos decir que es un simbolismo del nuevo pacto, o sea, lo que vivimos en la actualidad. Por eso es importante que en la profecía que estamos explicando esta mañana sobre el capítulo 9 de Daniel, pues es importante porque estamos viendo cómo el Señor abarca todos los tiempos, no se concreta solamente al tiempo de Daniel, sino que esa bendición a la cual estábamos hablando en el versículo 24 y que quisiera repetir, dice: para terminar, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Ahí ya estamos viendo cómo el Señor lleva a Daniel a entender que van a pasar 70 semanas para que esa promesa se cumpla. Y la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora sí que cuando ya vemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con su ministerio, con su sacrificio, se cumple esta profecía al pie de la letra.
Y todavía queda pendiente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual también ya está esbozada en este pasaje que estamos leyendo, donde vendrá el anticristo y hará devastación y engañará, y todo lo que sabemos acerca de este personaje malévolo, siniestro, y que al final nuestro Señor Jesucristo pondrá el orden. En eso termina este pasaje que leímos el día de hoy, y que se refiere en el versículo 26 y 27, y para terminar quisiera nada más leerlos en voz alta, para que nos quede grabado que ya la mitad de esa profecía ya está cumplida, y la otra mitad, como ya vimos que la primera se cumplió, pues nos debe de motivar para que sigamos en la lucha. Dice aquí: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ya hasta ahí termina la venida de nuestro Señor Jesucristo, está presentada aquí. Y la segunda parte dice: el fin de la guerra durarán las devastaciones, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora ya entendemos que ese personaje es el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, va a engañar aún a los escogidos, porque los va a hacer entender el pacto de otra manera, pero sabemos que su fin es perverso, porque dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, cuando las personas dejan de ser un homenaje o un sacrificio a nuestro Dios, en ese momento pues perdemos nuestra santidad, perdemos nuestra vida eterna. Entonces aquí está hablando de ese personaje. Y por último dice: pero después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea, este personaje, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, vendrá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y pondrá el orden que se debe de tener en esta tierra. Pues muchas gracias, hermanos. Espero que esta parte de la profecía, que a mí se me antoja es bastante complicada, nos ayude para afirmar nuestra fe. El Señor cumple sus promesas. El Señor, a través de estas profecías, nos va enseñando el camino que debemos seguir, y esto nos ayudará a fortalecer nuestra vida espiritual. Así que sigamos estudiando la palabra. Los invito a que lo hagan. Vamos a despedirnos con una pequeña oración, y que el Señor les bendiga. Bendito Señor y Padre Celestial, delante de ti, Señor, quedan descubiertas todas las cosas que nosotros tenemos, tanto buenas como malas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a cumplir tu voluntad en nuestras vidas, que podamos, a través de estas enseñanzas, acercarnos más a ti, agradecerte por el gran sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que han concurrido a esta clase. Te ruego, Señor, que tú llenes su corazón, que tú pongas en ellos esa curiosidad por escudriñar tu palabra, por entenderla, por practicarla. Danos la fuerza, el poder con tu Espíritu Santo para este propósito. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.